Esta es la forma más rápida de posicionar tu marca con el storytelling. Y el storytelling es la habilidad de saber contar historias. Y si ustedes me preguntaran ahorita, Daniel, ¿qué habilidad te hubiera gustado desarrollar como profesional, como emprendedor, muchísimo más temprano? Te diría saber contar historias. Creo que si sabes contar historias, sabes vender tu negocio, sabes poder hacer una negociación con un cliente potencial, con algún proveedor, sabes responder correos, sabes hacer mensajes de publicidad en Facebook, en redes sociales, sabes transmitir tus productos mucho mejor y poder convencer para que compren tus productos. Entonces, si sabes contar historias, sabes justamente lo más importante, que es transmitir un mensaje y conectar con la audiencia. Entonces, hoy día vamos a aprender a contar una historia con tu marca para que puedas vender mucho más. Ese es el objetivo, para que con tu negocio vendas mucho más. Para eso vamos a usar un libro que he leído que se llama Building a Story Brand de Donald Miller. Este es el famoso de los videos del club de lectura. Sin más rodeo, gente, hablemos de negocios. Aquí quiero dejarles una gran verdad clave para que entiendan todo lo que vamos a hablar ahora. Si tú tienes un producto increíble, buenísimo, pero no tienes un buen marketing, una buena forma de contarlo, un producto mediocre con una mejor historia le va a ganar definitivamente. Esto lo decía Seth Godin y es muy real. Si no tienes marketing, si no tienes distribución, tu producto nadie lo va a conocer, por ende no va a tener ventas por más que sea un buen producto y se quedará como buen producto. Entonces, un producto mediocre con buen marketing puede superar en creces a ese producto bueno. En este mundo, nosotros como personas nos guiamos o nos movemos por historias. Siempre nuestro cerebro responde a las historias de alguna forma desde toda la humanidad. Desde que empezamos, ya tu hija, tu hijo, yo veo ahora a Marty y me dice: cuéntame un cuento, ¿no? Cuéntame una historia. Cuéntame algo que me motive, me enganche, me inspire. Siempre nos guiamos de historias. En toda la época histórica de nuestra existencia como seres humanos, nos hemos guiado de las historias. ¿Por qué el cerebro humano responde a las historias? Porque las historias son el modo, el método para explicar un sentido. El ser humano se mueve buscando constantemente la verdad. Es algo característico, antropológico que tenemos. Entonces, una historia es una forma de transmitir sentido. Cuando alguien entiende las cosas, el porqué de las cosas, es cuando realmente conecta y se te queda mucho más grabado en la mente y en el corazón. Las historias son aquello que nos mueve. Por eso, la historia es el camino para posicionar tu negocio o tu marca y vender muchísimo más. Es la única forma para que tu cerebro responda y conecte. Muy bien, ¿cuáles son los pasos, según Donald Miller, para crear una buena historia? ¿Cuáles son el paso a paso? Tiene 7 pasos y vamos a ir a profundidad con estos pasos para que tú al final lo adaptes a tu marca o a tu empresa. De hecho, al final del video, en BIS, en mi empresa, en la comunidad de emprendedores que tenemos exclusiva, hicimos un ejemplo con un emprendedor, con un emprendimiento, con estos 7 pasos, y fue algo muy bonito que hicimos y se los voy a compartir para que tengan algo ejemplificado para sus propios negocios. Aguanta. Me he dado cuenta de algo que me preocupa un poco. Más del 70% de personas que ven mis videos aún no se suscriben a mi canal. Lo único que te quiero pedir es un ayudín. Sencillo, no cuesta nada, rapidito nomás, suscribirte a mi canal. ¿Para qué? Para que me apoyes a poder seguir haciendo videos que eduquen a la gente a poder crear negocios sostenibles y además crear mejores empresarios y empresarias. Si tú te suscribes a mi canal, vas a ayudarme muchísimo para seguir creciendo. Ya no te molesto más. Disfruta tu película. Vamos a cuáles son estos 7 pasos. Este mensaje de 7 pasos responde a un tema que decía Donald Miller que me encantó, y es que la gente no compra los mejores productos, compran los productos que pueden entender más rápido. ¿Cómo hacerlos entender más rápido? Con estos 7 pasos. Voy a leerlo. Un personaje. Esta es la estructura de toda historia. Si ustedes paran en algún punto de una historia, una película que están viendo, deberían tener estos 7 conceptos claritos. Un personaje, vamos a leer. Un personaje que quiere algo, ojo con esto, con los detalles, se encuentra con un problema antes que pueda conseguirlo. En el pico de su desesperación, un guía entra en sus vidas, le da un plan y lo llama a la acción. Esa acción lo ayuda a evitar el fracaso y termina en éxito. 7 puntos claves: el personaje con una intención, el problema, el guía, el plan, el llamado a la acción, evitar el fracaso y lograr el éxito. 7 puntos claves. Si tú ahorita estás viendo, por ejemplo, ahora
ahora que veo más películas de mi hijita, con mi hijita, ¿no? Estaba viendo la otra vez Encanto, ¿no? Encanto, ¿no? Mi tía Pepa, tu amor afecta el clima, tiene respuesta, los magos son... Si ustedes paran en una película de Disney, como Encanto, por ejemplo, van a tener esta estructura en cualquier parte de la película. ¿Quién es el personaje? Mirabel. ¿Quién es el personaje? Mirabel, ¿no? ¿Cuál es la intención que tiene Mirabel? Pucha, Mirabel quiere tener toda su familia tiene algún poder especial, un talento especial. Una súper fuerte, una controla las flores, otra escucha todo, etc. Mirabel es la única problema que no tuvo un poder. Que cuando tuvo que recibir el talento, no lo tuvo, ¿ok? Ese es el problema que enfrenta. ¿Cuál es la guía de Mirabel? La guía de Mirabel es el futuro, Bruno. Bruno, que ve el futuro y que de alguna forma estaba aislado, él le va a dar la guía para que pueda conectar. Y al mismo tiempo, el hecho de no saber su poder tiene varios problemas ahí metidos, problemas externos, internos y filosóficos, pero Mirabel enfrenta un poder de que la vela se va apagando y empieza a ver el futuro sobre eso. Al mismo tiempo, ella tiene el problema de que cada vez que trata de hablar a su familia, pucha, su abuela la juzga porque no tiene poderes. Entonces, hay todo un proceso de desesperación que pasa Mirabel, y en ese pico de desesperación, en donde ya la vela se apaga y se rompe la casa, no los voy a spoiler con la película mejor, pero bueno, ya, sí, los voy a spoiler. Encuentran una guía que es Bruno, ¿no? Que él ve el futuro y le da un plan que es, oye, tienes que hacer estos pasos, tienes que ir a abrazar a Isabel para que se reconcilien y hablar con Luisa, y le da un plan que la llama a la acción. Y finalmente, esa acción es para que al final la casa se mantenga sólida, la familia se mantenga sólida y no se dividan todos como familia, eviten el fracaso y logren el éxito, que es que Mirabel puede encontrar cuál es su superpoder al final. Toda esa historia es la estructura de cómo se cuentan historias y las películas. Si tú paras una película en cualquier parte, deberías ver esta estructura, ¿ok? Vamos paso a paso para aplicarlo a tu negocio. Ahora sí. Primer paso, los 7 pasos. El héroe, el personaje que tiene una intención. Siempre. Personaje con intención. No basta el personaje solo, único. El personaje siempre quiere algo en particular, algo específico. Cuanto más específico quiera, mejor aún. Vas a poder llegar de la mejor manera. Algo importante y muchos errores que cometen algunos emprendimientos es que creen que el héroe de la historia son ellos mismos. Soy yo con mi marca y mi producto que viene a salvarte. No, no, no. El héroe es tu cliente. Punto final. El héroe es tu cliente que tiene una intención y tú lo vas a ayudar a lograr esa intención, ese objetivo que tiene. Muy bien. Entonces define ahorita en esta estrategia toda la historia se basa en resolver la siguiente pregunta. ¿Conseguirá el héroe lo que quiere? ¿Conseguirá Mirabel tener algún poder en algún momento? ¿Conseguirá Mirabel lograr que no se apague la vela para que su casa no se destruya? ¿Conseguirá Daniel Bonifaz crear una comunidad de emprendedores gigantesca en LATAM? ¿Conseguirá el héroe alcanzar eso? Muy bien, esa es la pregunta que tenemos que resolvernos, y algo importante es que el objetivo de nuestra marca tiene que ser llevar al cliente a cumplir esa intención, a ser sus aliados, a que el cliente nos contrate para lograr ese objetivo que tiene. Muy bien, ¿cuál es el héroe y cuál es la intención? Por ejemplo, un héroe puede ser, soy una persona, un ejecutivo, un emprendedor que quiero tener en orden mis finanzas personales para poder pagar ese viaje que quiero en mi vida. Ese es como que el héroe, la intención clara, ok, ¿cómo mi producto lo va a ayudar a eso? O el héroe puede ser, soy una mamá primeriza que quiero estar en forma después del nacimiento de mi hijo, ¿no? O de mi hija. Esa es la intención, el personaje y la intención. Claramente, ¿quién es tu cliente y qué intención tiene? Segundo punto, tiene un problema. Acá hay 3 tipos de problemas. Normalmente las marcas se quedan en el problema externo, ¿ok? Yo vendo muffins porque mi cliente tiene hambre. Ese es el problema externo y ese es el que muchos están en ese problema externo. Pero normalmente un problema tiene 3 grandes ramas. El problema externo, que sí o sí lo tienes que identificar. El problema interno. Esto quiero quedarme acá un ratito sobre esto. El problema interno es el héroe preguntándose a sí mismo, ¿tengo lo que se necesita para resolver esto de aquí, para lograr esa intención que tengo? ¿Tengo lo que se necesita para poder emprender y ser dueño de mi propia vida? Esa pregunta, ese problema interno es algo que enfrenta el cliente y tú tienes que identificarlo, saberlo a profundidad. A eso se enfrenta un problema más grande. Por ejemplo, Donald Miller lo menciona en su libro. Apple no encontró su equilibrio hasta que Steve Jobs entendió que la gente se sentía intimidada, problema interno, por las computadoras de ese tiempo y quería una interfaz más simple con la tecnología.
Apple no es exitoso por el producto que vende. Apple es exitoso porque resolví el problema interno de ese sentimiento de sentirse amenazado por no entender las computadoras de ese tiempo. E hice algo mucho más sencillo. Y la tercera punta y más difícil es problema filosófico. Normalmente hay un problema filosófico que todos enfrentamos y que se debería escribir de la siguiente forma: ¿debería o no debería? Por ejemplo, un problema filosófico es: todos los emprendedores deberían hacerlo en comunidad, deberían hacerlo acompañados. Es una filosofía, ¿no? Debería sentirme acompañado y estar con otros emprendedores. Ok, creemos una comunidad de emprendedores, ¿no? Debería tener toda la información para invertir mi dinero de manera inteligente. Problema filosófico. Eso es un problema que tengo y que tiene que verse de una mejor manera. Tienes que describir esos tres tipos de problemas: el externo, el interno y el filosófico. Una de las cosas que me faltó del problema es que todo esto se agrupa en que siempre hay un villano. Siempre hay un villano con el que combates. Por ejemplo, si yo tengo un curso de productividad y quiero venderte ese curso de productividad, ¿cuál es el villano al que enfrento? El villano al que enfrento es la procrastinación. Ese es mi villano. Si yo, por ejemplo, quiero venderte mi fondo de inversión de Flip para que inviertas, ¿cuál es mi villano? Mi villano no eres tú que no quieres invertir. Mi villano es el malvivir, el malgastar tu dinero, el llenarte de deudas. Ese es mi villano. Identifica cuál es tu villano siempre y luego identifica esos tres tipos de problemas. Check, cerrado. El tercer punto es: se encuentra con un guía. Y aquí entra su marca. La marca que es la guía para ese emprendedor. Ojo, una vez más, tu marca no es el héroe. Tu marca es la guía frente a ese héroe. Y aquí hay dos caminos que puedes recorrer. Si pueden ser los dos, mejor. El de la empatía y el de la autoridad. El de la empatía es resolver una necesidad, una de las necesidades más grandes como personas que tenemos, que es la necesidad de ser escuchados, la necesidad de ser comprendidos, la necesidad de simplemente que alguien sienta con nosotros. Esa es necesidad de sentir que alguien puede entendernos a profundidad. Para lograr la empatía, tú necesitas mostrar que has pasado por ese problema. Oye, yo también estuve ahí. Yo también no ganaba absolutamente nada o vivía del día a día y no me alcanzaba para pagar mis deudas ni mi tarjeta de crédito. Yo también estuve ahí. Genera empatía con el problema que tienen. Eso lo puedes hacer con tu marca personal o con la marca de la empresa. Y en segundo lugar, la autoridad. El héroe se va a guiar de alguien que sea lo más competente posible en ese campo. Entonces, ¿cómo demuestras competencia sin mostrarte altanero o soberbio? Dices: oye, mira lo que los clientes dicen de mí. Esto es lo que han pasado los clientes y han logrado esto. Las personas que han invertido su dinero, por ejemplo, en Flip, oye, tienen estos retornos de inversión. Las personas que han cambiado plata en Cambista lo han hecho rápidamente y han ahorrado tanto dinero. Las personas que han entrado a un curso de DBZ o a la comunidad de DBZ han logrado facturar 2x más lo que tenían antes. Resultados que vendan competencia. Si tú logras tener autoridad y empatía en una misma historia, el héroe va a confiar en esa guía. 4. Les da un plan. Ese guía les da un plan específico. Normalmente el cliente se siente comprometido porque va a tomar una decisión y toda decisión conlleva riesgo. Lo que tú tienes que hacer es mitigar el riesgo lo más posible y evitar la confusión, ser lo más claro posible. Acuérdense que la batalla con la que libramos nosotros como marcas es el ruido. El ruido es nuestro principal enemigo. Entonces, si es que ustedes resuelven el ruido y son claros con su mensaje, van a poder llegar de golpe con un plan específico a ese héroe. Hay dos tipos de planes: el plan de proceso y el plan de acuerdo. El plan de proceso tiene una serie de pasos, ¿ok? Mira, tú quieres salir de esta mentalidad que te lleva a malos hábitos. Hay estos 4 pasos que puedes hacer. Haz el hábito obvio, haz el hábito sencillo, haz el hábito atractivo, haz el hábito que ese hábito te recompense. Esos son los 4 pasos. Te da una guía. Por eso el libro Hábitos Atómicos es un bestseller, porque te da una guía práctica de algo, clarito, un proceso. Y el plan de acuerdo es otro tipo de planes que mitiga el riesgo. El plan de acuerdo es decir: ok, ¿no te gustó mi curso? Si mi curso no te satisface en los próximos 7 días, te devuelvo tu dinero. Me comprometo con eso contigo. Entonces, confías tanto en tu producto que el plan de acuerdo le mitigas el riesgo de la decisión que está tomando. Esas 2 cosas tiene que tener tu marca clarita. El punto número 5 es: y te llama a la acción. Siempre tienes que mostrarle con claridad al cliente hacia dónde lo quieres llevar. Compra aquí, anda para este lado. Si se dan cuenta, en las mejores páginas web siempre vas a ver un botón de call to action, tanto en la parte del hero section, se le llama, en la sección del héroe, que es la primera parte, como en todas las partes siguientes van a tener siempre un call to action o un llamado a la acción, que es: compra aquí, suscríbete aquí. Tienes que ser lo más claro posible, ser frontal. ¿Qué es lo que tú quieres de mi cliente? El cliente tiene que saber que, ok, oye, ¿qué me vas a vender? Sé claro conmigo, no me escondas cosas. ¿Cuánto cuestas? No
has visto que siempre te pregunta precio, precio, precio? Oye, sé claro, dime, ¿qué me vas a ofrecer? ¿A cuánto? ¿Cómo es la vaina? Entonces, sé súper claro con lo que quieres que haga tu cliente. Si no eres claro, vas a perderlo en la nebulosa y vas a perder muchísimas oportunidades de venta. Una vez que muestras el problema, ¿no? Oye, yo sé que tú como emprendedor trabajas al mismo tiempo y emprendes y no tienes tiempo para ti mismo, ¿no? Ese es el problema. Y además sé que, pucha, cada vez que le dedicas tiempo a tu emprendimiento, no tienes tiempo para tu familia y eso te afecta y no tienes el balance perfecto entre tu vida y familia y tu trabajo. Ok, no pasa nada, tengo este nuevo curso de productividad que puedes comprar a $200 para que puedas encontrar este balance suficiente, ¿no? Algo así, sé claro. El punto número 6 es: te ayudo a evitar el fracaso, ¿ok? Y acá quiero hablar de la teoría de la perspectiva que habla Daniel Kahneman, habla Donald Miller también en su libro, y es que las personas son más propensas, ojo con esto, las personas están más propensas a estar insatisfechas con una pérdida que con una ganancia. ¿Esto cómo se aprovecha? Por ejemplo, no pospongas tu jubilación. Has trabajado demasiado duro durante demasiado tiempo como para no disfrutar del tiempo con tus nietos. Invierte en Flip todos los ahorros de tus... No, mentira. Un ejemplo de esto concreto es: no pospongas tu jubilación. Has trabajado demasiado duro durante demasiado tiempo como para no disfrutar del tiempo con tus nietos. Invierte constantemente en Flip el 10% de tus ingresos. Por ejemplo, no estoy vendiéndote el éxito, te estoy vendiendo, oye, la pérdida que puedes tener si es que no inviertes tu dinero. Oye, no pospongas tu jubilación, vas a perder todo el trabajo que has hecho y vas a perder el tiempo con tus nietos también. Invierte en tu propia jubilación, invierte con Flip. Vendes la pérdida. La gente, según la teoría de la perspectiva, valora o defiende más está más insatisfecha, con la pérdida que con la ganancia. Y finalmente, vende el éxito. ¿En quién se va a convertir esa persona después de tener tu producto o servicio? ¿Quién va a ser? ¿Cómo va a ser esa persona? ¿Cuál es el nuevo estatus de esa persona post producto? Oye, te compraste esas zapatillas, ¿cuál va a ser el estatus? Pucha, la gente va a ver que tienes tal nivel económico, o eres una persona que quieres demostrar de repente que eres más auténtica, ¿no? Las famosas Golden Goose que cuestan $800, ¿no? Oye, son zapatillas hechas a medida y son únicas, entonces tú vas a ser único y auténtico, y tú eres imperfecto porque están todas rotas. Entonces al estar todo roto hace que tú te muestres desinteresado. ¿Quién vas a ser cuando compras esas zapatillas? Eso tienes que tenerlo claro y mostrarle a esa persona en quién se va a convertir, cuál es la promesa que vas a darle. Entonces ahora sí vamos a un ejemplo muy sencillo. Lo que tú tienes que definir primero es el personaje, el héroe, el problema, el plan que le vas a dar y el éxito que va a tener, ¿cierto? Estos 7 pasos se pueden resumir en estos 4 para que más o menos tengas claro de qué es lo que hace tu empresa, cuál es la declaratoria de tu empresa, para posicionarte. Cada vez que alguien te pregunta, oye, ¿qué hace tu empresa?, deberías decir esto. Imaginemos que eres una empresa que hace de fitness, ¿ok? De deporte, de ejercicios. Entonces, tu personaje, imagínate, como ya hablamos antes, son las mamás primerizas. Problema: horarios ocupados. Plan: entrenamientos cortos y significativos. Éxito: salud y energía renovada. Entonces, cuando te pregunten, oye, ¿qué hace tu empresa?, tú dices: proporcionamos a las mamás ocupadas un entrenamiento corto y significativo que pueden usar para mantenerse saludables y tener una energía renovada, ¿no? Esa es la declaratoria de tu empresa. Eso lo tienes clara, y quiero mostrarles otro ejemplo, que es el ejemplo de una empresa súper difícil, que acá lo apunté para que ustedes lo tengan. De hecho, todo este caso que les estoy mostrando lo pueden usar para sus propios negocios, como este de acá. Esa es una empresa que vende estructuras de metal. Más difícil no puede ser. ¿A qué se dedican?, le pregunto al emprendedor, ¿no? Nos dedicamos a construir en metal. Tenemos maquinaria industrial y vendemos materiales, insumos, todo relacionado al metal. Entonces yo digo, ya, Metal Estructura se llama la empresa. Metal Estructura. Voy a dejar la página acá para que la vean. Él es parte de la comunidad exclusiva de BIS. Muy bien, ¿cuál es tu personaje? O sea, ¿quién es el héroe de esta cuestión? Porque él creía que el héroe era su empresa. El héroe viene a ser uno de los héroes, porque pueden haber varios héroes. Es el arquitecto o ingeniero. Quiere una construcción. ¿Cuál es la intención de ese héroe? Quiere una construcción que sea tal cual la pensó, estética, funcional y en el tiempo correcto. Ok, ¿cuál es el villano? ¿Cuál es el problema que enfrenta? Trabajar en vano. O sea, si es que eso, el famoso se te presenta el muerto. Lo que hayan costos de construcción muy caras porque tienen que rehacerse, pérdida de tiempo, trabajar en vano. Ese es el villano al que te enfrentas. Ok, ¿cuál es el plan que tu empresa da? Advierto los riesgos potenciales de la obra en lo que respecta a diseño y a lo estructural. Personal calificado y el cerebro que dirige toda la obra. Siempre va a haber. Ok, ¿y qué logra el arquitecto o el ingeniero cuando consume tu producto? Bueno,
va a estar con mejor reputación el arquitecto y va a tener nuevas oportunidades en el futuro para el trabajo hecho. Perfecto, hagamos la declaratoria de Metal Estructuras. En Metal Estructuras ayudamos a arquitectos e ingenieros a evitar los altos costos de construcción, la pérdida de tiempo y el trabajo en vano mediante la identificación de riesgos potenciales en diseño y estructura con personal calificado y dirección experta, garantizando éxito, una construcción que sea estética, funcional y entregada en el tiempo correcto. Esto les permitirá obtener una sólida reputación y nuevas oportunidades en el futuro por el buen trabajo realizado. Vendes la historia. El héroe es tu personaje ideal que tiene una intención y tú lo vas a ayudar a superar ese problema con un plan específico para lograr el éxito y evitar el fracaso. Clarito, espero que ustedes apliquen estas enseñanzas, estos 7 pasos para tu propia marca y posicionen la marca en la mente del consumidor y aumenten sus ventas. Si te gustó este video, compártelo, suscríbete, comenta y todo por favor y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao! Sí.